Bienvenidas, bienvenidos al programa Clase de los Miércoles. Nos encontramos en el estudio de radio del Grupo 21, en la consulta del Grupo 21 aquí en Girona. Y un servidor, Javier Santiuste, para todas y para todos. Comenzamos. Nos encontramos precisamente en el último programa que haremos hasta después del verano. Este no es un programa final en el sentido de que se acaba el programa de Radio Clase de los Miércoles, ni muchísimo menos, porque estamos solo haciendo ganas para continuar en octubre. Como cada año nos tomamos un descanso de verano. Aquí en España llega el verano, hace mucho calor y aprovechamos para descansar, los miembros y miembros del equipo, los miembros del equipo en general, y aprovechamos para descansar y prepararnos para la nueva jornada, prepararnos para tener nuevos temas interesantes para todas y para todos, prepararnos para todas las preguntas que puedan venir en futuros programas, los nuevos estudios, acomodar y sacar datos de los últimos estudios, que estamos a punto de acabar uno de los estudios de patología neurológica, el estudio de neuroregeneración, y también prepararnos para futuros seminarios, para todas vosotras, para todos vosotros, y con muchas ganas. Tenemos tantas cosas, tenemos un programa especial que haremos antes de que llegue octubre, que es cuando retomaremos el programa de radio de la clase de los miércoles, y haremos la tercera entrega de la patología psíquica entre don Javier Lafuente y un servidor, y espero que os guste. Vamos a redondearlo y a prepararlo de manera que sea fluido, que sea en directo y que no sea de memoria ni nada por el estilo, sino que sean las cosas que van surgiendo a la medida que se va produciendo el programa, para que tenga esa frescura como estáis acostumbradas a escuchar en el programa, y esperamos que os guste, por supuesto. Haremos también algún programa extra entre medias sobre alguna cuestión en concreto, alguien que nos haya preguntado alguna cosa, para que no se pierda el contacto, y retomaremos todos los programas de radio como cada miércoles a partir del primer miércoles de octubre, saltándonos las fiestas que puedan coincidir en miércoles aquí en España en concreto. Así que sin más dilación, vamos a comenzar. Deciros que hoy precisamente en consulta, por fin, después de mucho tiempo, se está probando la desaparición de las mascarillas en consulta. Y hoy nosotros en la consulta hemos decidido ya aplicarlo directamente. Al ser una consulta privada podríamos haberlo hecho hace mucho tiempo, dentro de que por solidaridad con el gremio de la salud, el gremio sanitario, pues hemos mantenido estoicamente también, y hoy ya hemos decidido que ya nos hemos solidarizado bastante, y que porque los señores ministros y señoras ministros estén debatiendo si se continúan con las mascarillas o no los centros sanitarios, como siempre es porque ellos no las llevan puestas todo el día, ni ellas tampoco, y no saben lo que es en verano estar con mascarilla, en invierno, en primavera, en todos los días, un montón de horas trabajando, respirando nuestro propio aire una y otra vez. Así que bueno, hemos decidido que ya está bien. Por fin nuestras pacientes y nuestros pacientes nos han visto las caras, y para la sorpresa de muchas personas que se han sorprendido gratamente, y supongo que otras muchas personas se habrán sorprendido no tan gratamente al ver nuestras caras y decir: Dios mío, te imaginaba de otra manera que no tiene nada que ver a la cara que tienes.
pues con eso podemos hacer poco de momento, a no ser que nos hagamos una cirugía estética, cosa que no haremos. Por lo menos un servidor ya tiene bastante. Y con las ondas tiene, tiene la ventaja de que como nos imagináis, no sabéis cómo somos físicamente, salvo la foto que aparezca en la web y así, pero no nos habéis visto realmente, aunque tenemos previsto, como ya intentamos en alguno de los programas, pero que luego se torció porque no pudimos reunirnos todos los que queríamos hacer el programa, retransmitir algún programa en directo, pero vía YouTube, vía vídeo, de tal manera que nos podáis ver y podáis ver cómo realizamos el programa en directo para que lo disfrutéis como si estuvierais aquí con nosotros y podáis participar, que sería una maravilla que pudierais participar en directo cuando hagamos ese programa. El primero que hagamos así será un programa especial que intentaremos que sea un tema interesante para todas las personas que se dedican a la salud y bueno, pues ahí estamos, trabajando en ello. Por otro lado, hoy nos han preguntado, una persona de prácticas nos ha preguntado, oye, tengo una paciente que tiene un problema de ansiedad y al principio le puse un tratamiento bastante típico para la ansiedad, del que ya hemos hablado aquí alguna vez, el tratamiento del centro, ¿verdad? El tratamiento del centro espiritual ampliado, que es el que ya hemos hablado y hemos descrito cuando utilizamos el 36 de estómago y el 5 de Sanchao, etcétera, etcétera, y el 17 de Remai, junto con el 7 de corazón, 3 de riñón y Pai Hui, que es el típico tratamiento del centro. Entonces, esta persona me dice, no estaba notando especialmente mejora hasta que le cambié el 36 de estómago por el 40 de estómago. Y esto es un cambio, pues, aparentemente importante. Todo el mundo dirá, claro, el 40 de estómago. Bueno, aquí es donde hay que explicar muy bien y por qué ha mejorado o ha dejado de mejorar. En cualquier caso, la pregunta de esta compañera iba más bien encaminada a ¿y cómo puedo valorar si tengo que poner el 36 o tengo que poner el 40 con el resto de resonadores en una patología, una alteración como puede ser un momento de ansiedad o una crisis de ansiedad o ansiedad continuada crónica, ¿no? Y aquí esta pregunta es especialmente interesante, aunque parezca de primeras como obvia la respuesta. Vamos a dar algunas pautas que puedan servir prácticamente para cualquier tratamiento y que podremos ajustar. En este caso vamos a coger como ejemplo un problema de ansiedad o de alteración psíquica y vamos a ver cómo podemos ir diferenciando, en qué medida un profesional puede diferenciar cuál es la mejor manera de actuar, ya sea un profesional a nivel de psicología, a nivel de psiquiatría, a nivel del médico de familia o la doctora de familia, que pueda valorar si tiene que recomendar un antidepresivo o no, o qué tiene que hacer, ¿no?, con el psiquiatra, si tiene que dar antidepresivos o no también, o una medicación más fuerte, o qué hacer, ¿no?, qué decisiones tomar. Y en medicina natural o medicina china también qué tengo que valorar o qué tengo que tener en cuenta para poder actuar con criterio y con recursos, por supuesto. Bueno, pues la respuesta, dando unos momentos de pensar, comienza por algo sencillo y obvio, como siempre. Recordad que la tradición oriental se caracteriza por la observación y por obtener recursos sencillos, con las herramientas sencillas, que luego, en la medida que se van juntando recursos y herramientas sencillas, se convierte en algo complejo. No complicado, pero sí complejo. Todo un entramado de razonamientos, de pensamientos conectados íntimamente, de manera que no se queda ningún cabo suelto. Entonces, en principio, la diferencia inicial la va a marcar las herramientas que tenemos. Como es habitual, antes de nada debemos tratar de entender qué es la patología en cuestión, qué está ocurriendo, qué le está ocurriendo a la persona, por qué está reaccionando así
su mente, su organismo, porque eso matiza de esta manera, ¿no? Si entendemos esto, si entendemos un poquito qué está pasando, nos da igual hasta dónde lo podamos entender. Y ahora explicaré a qué me refiero. Nos da igual hasta dónde podamos entender, ya que siempre podremos aprender más y con los años vamos aprendiendo mucho más. De hecho, cuando hagamos el programa de radio, la tercera entrega de patología psíquica, con Javier Lafuente y un servidor, veréis cómo de lo que os esperabais que podría ser un tratamiento habitual de depresión, la manera habitual hoy en día, o la manera más puntera hoy en día de abordar el tratamiento depresivo no tiene nada que ver con lo que os podéis imaginar. Y digo puntero no porque lo hagamos nosotros en el Grupo 21, sino porque se hace en los hospitales punteros a nivel mundial. ¿De acuerdo? Entonces vais a ver que es como, ¿en serio? ¿Se trabaja así la depresión ahora? Pues sí, ya lo veréis. Ya veréis cómo os sorprende. En cualquier caso, fijaos, lo primero que tenemos que ver es ver si entendemos qué está ocurriendo en la alteración en cuestión. Cuando lo entendemos, ya sea desde el punto de vista de medicina occidental, ya sea desde el punto de vista de medicina china, ya sea desde el punto de vista de un masajista, ya sea no importa el caso, si entendemos qué está ocurriendo, podemos ver si tenemos alguna herramienta que pueda resolver el entuerto. Quiere decir, pongo un ejemplo sencillo. Una persona que sabe algo de medicina china. Y lo único que sabe de medicina china es que la persona en cuestión, el profesional, es un masajista energético, vamos a llamarlo así, por englobar todo tipo de masaje. Y dentro de ser un masajista energético o una masajista energética, las herramientas que tiene es muy básico y lo único que sabe es que las emociones o el psiquismo lo rige el corazón. Vamos a dejarlo ahí, algo sencillo. Imaginaos que la persona solo sabe hasta aquí, que lo rige el corazón y que cada órgano del cuerpo humano elabora un tipo diferente de psiquismo, de tal manera que el riñón elabora un aspecto del psiquismo ligado a la fuerza de voluntad, o al miedo también, a la responsabilidad, cosas así. Por ejemplo, el hígado está más ligado a la generosidad, al egoísmo, a la parte de la capacidad de tomar decisiones, que estaría más ligado a la vesícula biliar. Bien. Dentro de esto tenemos también el corazón, que sería el gran rector, pero que está ligado en la vivencia de la alegría, de la ausencia de la alegría. El bazo y el páncreas, que están ligados a la obsesión o el pensamiento reflexivo, o también lo que sería el pulmón, que está ligado al recuerdo, a la nostalgia, a la melancolía, a la tristeza. ¿Bien? Entonces, aquí cada órgano principal del cuerpo humano va a estar ligado, desde la medicina china, a distintos aspectos del psiquismo, de tal manera que cuando tenemos un estado psíquico que se perpetúa y se repite de manera constante, altera la respuesta orgánica en cuestión, con todas sus cascadas hormonales, etc. O al revés, cuando tenemos una alteración en el órgano, nos genera un estado psíquico ligado a lo que se corresponde con lo que genera desde el punto de vista de la medicina china. ¿Bien? Entonces, bueno, imaginaos, es una persona, un masajista, que sabe esto y sabe que además la medicina china dice que el psiquismo, el Shen, viaja por unos canales energéticos que se llaman canales tendinomusculares o superficiales, y también por otros canales muy parecidos que se llaman profundos o distintos. De tal manera que cuando va durante el día, que es cuando tenemos que tomar las decisiones correctas para la supervivencia y tenemos que adaptarnos al momento a través de cómo funciona nuestro cerebro, va principalmente por los canales tendinomusculares o superficiales. Y estos,
comienzan en la punta de los dedos de las manos y de los pies y se van proyectando en cada articulación, de tal manera que, o mejor dicho, se van apoyando en cada articulación a la cual inervan muchísimo, la irrigan mucho energéticamente y saltan hasta la siguiente articulación, que vuelven a irrigar muchísimo y salta hasta la siguiente articulación. De tal manera que es fácil entender que cuando estamos emocionalmente mal puedan doler algunas partes del cuerpo, o que cuando nos hacemos daño en alguna parte del cuerpo, en alguna articulación, puede alterar nuestro buen funcionamiento del psiquismo. Todo esto aspecto desde la tradición oriental. ¿Bien? De igual manera se podría interpretar, dependiendo de qué articulación es la que se me inflama, duele y demás, qué aspecto psíquico hay detrás de todo ello. Bien, y aquí salen un montón de terapias relacionadas con esto que acabo de comentar, sin más, ¿no? La medicina china es como la mamá y a partir de aquí salen especialidades. En cualquier caso, tenemos a nuestro masajista que sabe que los órganos están ligados con qué psiquismo se manifiestan o no. También sabe que en la punta de los dedos parten estos canales y en las articulaciones en cuestión ligadas al movimiento de la energía psíquica, y que si se bloquea en algún lugar, pues se va a bloquear en alguna articulación y se va a manifestar en un aspecto de cómo nos expresamos emocionalmente. Y ya está, y no sabe nada más esta persona. Del psiquismo no sabe nada más. Y llega una persona un paciente o una paciente que le dice que tiene ansiedad. ¿Bien? Y le pregunta que cómo siente esa ansiedad y dice, bueno, pues noto el corazón, ¿no? Y noto angustia y tengo miedo y he tenido un ataque de pánico y no quiero salir de casa y me han dicho que estoy desarrollando agorafobia y bueno, pues cosas así, ¿no? Y esta persona solo sabe eso, sabe hacer masaje y sabe esto del psiquismo. Entonces dice, muy bien, pues ¿qué herramientas tengo? Las herramientas que tengo son mis manos y que hago masaje. ¿Y dónde tengo que centrar mi masaje? Pues tengo que centrar mi masaje en hacer una buena movilización en las articulaciones e ir detectando cuál se mueve peor o si molesta, para poder calentarla, mejorar el riego, liberarla, etcétera, etcétera, de todo el cuerpo, cada una de las articulaciones del cuerpo, que para un masajista es algo como muy habitual o muy normal, no sería una complicación, y si además ya tiene pericia o ya tiene ojo clínico, puede ver o intuir por dónde puede haber más bloqueos, evidentemente, porque cuando hay determinados aspectos emocionales que se manifiestan o psíquicos, se bloquean partes muy similares en todas las personas, ¿no? Entonces ya podría ir como un poco más al grano. Pero esta persona no sabe ni siquiera eso, solo sabe lo de las que se va proyectando por las articulaciones y que sale la punta de los dedos, con lo que también va a incidir en el masaje en la punta de los dedos y va a masajear la punta de todos los dedos una y otra vez, hasta que va mejorando el riego sanguíneo a las manos, a los pies, y va aumentando la temperatura y va a movilizar las articulaciones a partir de ahí, porque sabe que sale de la punta de los dedos y se proyecta ya al resto de articulaciones. Y luego sabe que cada órgano está como que manifiesta un aspecto psíquico, con lo que dará un buen masaje en el vientre y en el pecho para que los órganos estén blanditos y reaccionen bien, etcétera, etcétera. Y luego la forma en la que dará el masaje será una forma en la que no haga sentir violento o violenta a la paciente en ningún momento, sino que se sienta acogida, se sienta respetada, se sienta mimada, se sienta escuchada, a través de las manos todo, para que el emperador, el corazón que rige todos los psiquismos y todas las emociones, pues pueda estar a gusto y contento. ¿Bien? Y solo sabe esto. Y con esto, ¿pensáis que mejorará el paciente de la ansiedad? Pues sí, efectivamente, mejorará, claro que sí. Pero si un masaje con mimo, que te están cuidando, liberando las articulaciones, que te trabajan el vientre con mimo, que ya podemos intuir que va a mejorar. O sea, hay que ir insistiendo e irá mejorando el paciente. Con un masaje ya está curada la persona. No, hombre, ¿cuánto tiempo lleva hasta que se produce el primer ataque de ansiedad? No se va a recuperar inmediatamente porque se le haga un masaje.
Pero sí, si vamos insistiendo, la persona estará mejor, cada vez se adaptará mejor y no tendrá tantas crisis de ansiedad y comenzará a sentirse más fuerte, etcétera, etcétera. Bien. Fijaos que lo que quiero decir con este ejemplo es que primero trato de entender en la patología lo que pueda con lo que conozco y miro qué herramientas tengo para poder solucionar en base al conocimiento que tengo, con mis herramientas, cómo puedo aplicar ese conocimiento a las herramientas que tengo. Bien, si soy masajista y conozco lo que hemos explicado ya de cómo viaja la energía del Shen, por dónde, etcétera, pues es muy claro, el masaje se centra en eso y la persona, pues lo normal es que mejore. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos más conocimiento en más aspectos de una patología de ansiedad, pues evidentemente podemos mejorar muchísimo más la respuesta. Imaginaos el mismo masajista que además dice, oye, ¿no tendrás una analítica que te hayas hecho reciente, no? Y la persona dice, pues sí. Y entonces mira la analítica y entiende cosas de la analítica o pocas cosas, no importa. Y lo que entiende de la analítica es que si tiene anemia la persona, pues con fatiga el nivel de las hormonas de estrés va muy elevado y es fácil que la cosa se nos complique, ¿no? Entonces resulta que la anemia que tiene es anemia funcional, le falta un poquito de hierro pero está muy justito y el médico no le ha recetado hierro ni nada porque está dentro de los parámetros, pero este masajista ha visto que tiene el volumen corpuscular de los glóbulos rojos es muy grande, que la redistribución de los glóbulos rojos es pequeñita, con lo que se forman pocos, se intentan conservar, y puede deducir que probablemente le faltará vitamina B12 o le faltará vitamina B9 o le faltará vitamina D, por ejemplo, ¿no? Entonces le recomienda tomar un complejo vitamínico, con lo cual va a mejorar la respuesta a anemia funcional, que le va a ayudar a que tenga energía para que su respuesta neuronal no vaya con un nivel de cortisol tan elevado. Y no sabe ver más cosas de la analítica, pero sabe eso. Entonces ya lo añade y le dice, mira, te vas a tomar estas vitaminas y yo te voy a ir haciendo este masaje. Y la persona va mejorando. Entonces hemos añadido otra cosa. ¿Qué cosa? Que sabemos que cuando vamos con fatiga y tenemos que dar una respuesta energética elevada, como ir a trabajar cada día, o además tenemos hijos o hijas, y una relación de pareja que me estresa más, que me libera de estrés, etcétera, pues bueno, es normal que me falte vitalidad, y si además tengo un poquito de anemia, pues ¿para qué queremos más? Vamos a solucionar esto y la cosa mejorará. Pues sí, mejorará, claro que sí. Entendéis por dónde vamos, ¿no? Imaginaos ahora, desde la medicina china, sabemos que existen unos resonadores energéticos que se llaman puntos Shen, puntos de psiquismo. ¡Oh! ¡Qué maravilla! No me digas que existen unos puntos en el organismo que se pueden estimular que directamente trabajan en el psiquismo. Ya no solo algo tan genérico como el hecho de por dónde se mueve la energía o los órganos. No, ya podemos ir a puntos específicos que van a incidir en cómo vivimos esas emociones y cómo se adaptan. Entonces es como, bueno, qué maravilla, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los puntos Shen que existen en el organismo, que son unos cuantos, un puñadito, de todos los puntos que hay son unos poquitos, y en base a ellos podremos, si ya profundizamos en entender cómo funcionan los puntos Shen y cómo funciona cada uno de ellos, pues ahora ya podemos tomar más decisiones. Es decir, ya puedo hacer mi masaje en la punta de los dedos, movilizar articulaciones, masaje en el vientre, les he recomendado vitaminas, y además puedo elegir estimular un poquito mejor determinados puntos Shen. Muy bien, ya tengo más conocimiento que me permite, con mis herramientas, que son mis manos para trabajar, aplicarlo para esta patología. Entonces, a la medida que yo tengo más conocimiento y tengo las herramientas que tenga, cuantas más herramientas, mejor podré decidir qué necesita el paciente, qué necesita la paciente para mejorar. Claro.
Entonces, si además sé y conozco que existen unos puntos que se llaman Tian, puntos celestes, puntos que nos permiten adaptarnos al clima emocional que hay en nuestro interior y que nos rodea, aparte del clima atmosférico. Bueno, esto es una maravilla entonces, o sea, ya puedo directamente. Que además conozco que la energía Yuan del Tumai va a incidir directamente en cómo vivimos esa situación en el lugar en el que nos toca vivirla. Que además conocemos que existe un vector de energía que se llama San Chao que permite la adaptabilidad. Que además sabemos que cuando somatizamos, su lado oculto de la luna del San Chao nos permite fluidificar o atenuar la sintomatología de somatización por psiquismo. Que además sabemos que existen los puntos Tao que nos permiten armonizarnos con todo un universo, que además, y vamos sumando, y aunque la herramienta, por ejemplo, sean mis manos, el masaje, conozco mi herramienta, el conocimiento en sí de la medicina es muy amplio y puedo ir eligiendo y decidiendo y trabajando de manera muy precisa en qué necesita la paciente o el paciente para mejorar con mi técnica, con el masaje. Si además tengo más herramientas, como es que conozco las vitaminas que necesita, por hablar de vitaminas. Si además conozco la técnica de la acupuntura y puedo hacer acupuntura y combinar con masaje. Si además tengo otra técnica que es que soy especialista psicoterapeuta o psicóloga especializada en trauma, que además descubro qué tal y le hago terapia psicológica o terapia breve o la que conozca, que va directamente al grano y le da las herramientas que necesita el paciente en psicología para poder... ¿Bien? Entonces, creo que podemos ver que cómo puedo decidir qué es lo mejor para el paciente en cada caso. Pues creo que queda contestado, ¿no? Es en la medida que tengo conocimiento, puedo decidir qué. En la medida que conozco la patología, me permite ver con más claridad dónde está fallando o qué está pasando. En la medida que conozco cómo funciona el organismo, cómo funciona la mente, cómo funciona la neurología, cómo funciona la fisiología, pues puedo, como médico, puedo recomendar un antidepresivo, un tal, o salir a dar un paseo por el bosque, que desde la medicina china conocemos, pues ya podemos, siempre me va a ayudar el conocimiento, por supuesto la experiencia también, etcétera, el conocimiento y la herramienta. Conozco bien mi herramienta, no necesito tampoco más herramientas si lo hago bien. El primero, el masajista inicial del ejemplo, si es un buen masajista, con lo poquito que sabía inicial, podría ayudar a muchísima gente con ansiedad. ¿Bien? A veces muchas personas saben mucho de todo y profundizan poco en nada. De tal manera que parece que saben mucho, es verdad, para hablar, pero resuelven pocas patologías, ya sean psíquicas o de lo que sea. Entonces el número de pacientes, el volumen de pacientes es pequeñito. Entonces cuando hablan, cuando tal, está muy bien, pero las decisiones que toman y lo que eligen está vacío, porque no saben entender la patología a lo mejor y no saben ver lo necesario para esa persona en ese momento de su vida. Y no saben aplicar a lo mejor la técnica que conocen, ¿bien? O la herramienta que tienen. ¿Bien? Cualquier combinación con un factor o varios factores repercutirá en el resultado de mejora o no del paciente o de la paciente. De tal manera que podemos entender que si alguna vez os encontráis en una situación, es muy habitual en todos los casos, en medicina, ya seas médico de medicina general, especialista en alguna rama médica, ya seas médico acupuntor o acupuntora, ya seas psiconeuroinmunólogo, da lo mismo. Te vas a ver repitiendo tratamientos que inicialmente han hecho otras personas, en las que confías, porque tú todavía no tienes criterio ni confianza para poder elaborar tus propios tratamientos específicos para esa persona,
Eso se va adquiriendo con el tiempo y la experiencia, ¿no? Y el conocimiento, por supuesto. Y así empezamos todos. Y llega un momento en el que ves que el paciente, con lo que esperabas que mejoraría, no mejora. Y te das cuenta de que te falta conocimiento, ya sea porque no conoces la vida de la persona, ya sea porque no conoces bien la patología, ya sea porque te faltan herramientas para poder solucionarlo, ya sea por el motivo que sea, pero necesitas hacer un movimiento hacia descubrirlo. Y para poder hacer el movimiento hacia descubrirlo, tenemos que ser honestas y honestos con nosotros mismos y decir, muy bien, esto no sé tratarlo, no lo veo claro con este paciente o con esta paciente, necesito dedicarle un rato más largo a tratar de entenderlo. Y con un rato más largo no me refiero a sentarme a pensar un tratamiento para la persona, significa que tengo que profundizar más en cómo es su patología, en qué se conoce a día de hoy sobre esta patología en ciencia, qué se conoce de lo antiguo, de la tradición oriental, por ejemplo, si somos médicos o doctoras en medicina china, ¿no? ¿Qué se conocía antiguamente de esta patología o no? Y porque ya habremos hecho un montón de pruebas, de intentos de tratamiento y no mejora, y ya lleva suficiente tiempo como para que haya habido mejora y no vemos la mejora no se corresponde con las expectativas que teníamos, con lo que toca movernos a nosotros. A lo mejor a este paciente o a esta paciente no llegamos a poder ayudarla o ayudarle. ¿Qué vamos a poder pero qué va a pasar? Que sí que vamos a estar preparadas para el siguiente paciente o la siguiente paciente, con lo que a lo mejor uno o una no hemos podido ayudar, pero podremos ayudar a 20, 30, 100, 200 personas más. Luego llegaremos a un tope y volveremos a estar en el mismo punto con otra patología o con la misma en el futuro, porque las cosas se han complicado, porque ahora resulta que hay un componente que respiramos en el aire, que es un metal pesado que tenemos todos, que es un factor más de riesgo para patología depresiva, ¿qué tal? Y que no sabíamos y ahora lo conocemos y ahora hay que hacer otras cosas, pues tendremos que volver a capacitarnos. ¿Bien? A esta persona que hizo la pregunta esta mañana, le proponíamos como ejercicio, ¿no? Es, vale, cógete la patología de la ansiedad y traduce todos los síntomas que te cuenta el paciente en papel, ¿no? Pues tengo taquicardia, o siento el corazón que va muy rápido pero luego no, o sí, o tengo palpitaciones fuertes, me entra miedo, me entra sudor, me mareo, me duele el estómago, lo siento una presión en el pecho, o lo que sea que nos cuente. Esto lo vamos apuntando todo. Vamos apuntando y tenemos que preguntar cosas, ¿no? Déjame ver la analítica, ¿te sientes cansado? ¿No te sientes cansado? Tal vez vamos haciendo un montón de preguntas. Y luego todas esas preguntas las vamos ubicando, los síntomas que nos cuenta los ubicamos en reinos mutantes. Quiénes van al agua, quiénes van a la madera, quiénes no son ni del agua, ni de la madera, ni del fuego, sino que están en movimiento, en cambios, ¿qué tal? Ubicarlo todo, no nos dejamos nada por ubicar, de tal manera que nos permita ver el movimiento energético entre reinos mutantes de lo que está sucediendo, para ver dónde tenemos que priorizar. ¿Bien? Hay muchísimas personas que, por ejemplo, la patología del miedo, cuando las personas tienen miedo, directamente la tratan con el reino del agua en medicina china. Algo que parece muy obvio. Y lo que no parece tan obvio es tratarlo con el reino de la tierra, que es de lo más efectivo en patología de miedo. Porque hay muchos tipos de miedo. Y uno de los más habituales viene ligados por el problema de el aumento de la obsesión, el aumento de o la falta de reflexión, la falta de tomar decisiones con claridad, esta tierra que se estanca y que comienza a invadirlo todo y comienza a atacar al reino del agua, no le deja respirar y aparece la patología del miedo. Me paralizo, la humedad ha invadido el agua y me deja paralizados. Bien, entonces se trata desde la tierra, no se trata desde el agua. Pero estamos hartos de encontrarnos a profesionales que cuando se encuentran con una patología de miedo se van a tratar el agua. Y es como, está bien, pero hay que ampliar un poco, ¿no?
¿Cuánto éxito tenemos cuando lo tratamos solo con el agua? Pues un porcentaje X. ¿Cuánto éxito tenemos cuando lo ampliamos la visión y podemos valorarlo con muchísima mayor perspectiva? Pues el éxito mejora mucho. Pues esta es la propuesta. La propuesta es con las patologías, con los pacientes. La técnica ya la tenéis, la habéis estudiado. Poner una aguja, una vez que has puesto una, con cánula, sin cánula, da igual, es poner una aguja, eso no tiene tanto misterio. Luego sí, manipularla, todo esto tiene que seguir unos criterios. Pero ¿y cuándo se tonifica y cuándo se dispersa? Pues cuando hay que tonificar y cuando hay que dispersar. Ya, claro, qué fácil. Es fácil en la medida que has visto lo que está ocurriendo y qué resonador vas a usar, porque a lo mejor lo tienes que dispersar y otro lo tienes que tonificar, ¿no? ¿Y cómo sabes eso? Pues porque lo estás viendo por la sintomatología, por el pulso, por el color de la tez, por la lengua, por lo que te ha dicho el paciente. Da lo mismo, estás viendo donde hay un exceso que habrá que dispersar y donde hay una deficiencia que habrá que tonificar. O cómo queremos hacer para que esto ocurra a través de movilizar por dispersión o por estímulo algún vector energético, algún resonador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso que parece tan complicado de tonificar, dispersar, es simplemente entender qué ocurre y automáticamente aparece la respuesta de qué debo hacer y dónde debo hacerlo, claro. Con lo cual, os invito a que hagáis eso. Cojáis la patología, la ubiquéis, todos los síntomas que se os ocurran, que os cuenten por reinos, tratar de ver qué está ocurriendo. Daros tiempo. Esto es como cuando miramos un jeroglífico y al principio son imágenes que están ahí a lo mejor y no entendemos, no podemos resolverlo. O los problemas los problemas lógicos, ¿no? Estos que te dan una pequeñita historia y tú tienes que dar una respuesta y hasta que le pillas el truco de ya sé dónde está el problema lógico, ¿no? Y das la respuesta correcta. Pues esto es igual. Cuando lo tenemos todo ubicado, muchas veces tenemos muy alta autoestima en nosotros o en nosotras y vemos que es como qué fácil, ¿no? Es como ya espero tener inmediatamente una solución. Esto no va a ocurrir, hay que mirarlo y pensarlo y revisarlo y equivocarnos y volver a remirarlo y ver que a lo mejor hemos puesto uno de los síntomas, alguna de las cosas que nos ha dicho en un lugar que no le corresponde y luego vemos, no, a esto a lo que se refiere es más bien del reino del fuego, por esto y esto. Muy bien, ahora me cambia un poco todo, ¿no? Entonces, ir recolocando y dándole tiempo a nuestro cerebro, que ya sabe muchas cosas, de ordenarlo y que tenga sentido y que todo cuadre. Y voilà, de repente esa alegría de decir, ya lo he visto. Lo que está ocurriendo es esto y ya me justifica todos los síntomas y todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y es como, vale, y como está ocurriendo esto, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues, ¿cómo sé qué tengo que hacer? Porque también sabemos cómo debería estar. Hemos descubierto cómo está y sabemos también por conocimiento cómo debería estar. Entonces solo tenemos que llevarlo hacia allá. Y ahí es donde entra la magia de la herramienta que cada persona conoce. Pues el médico con sus herramientas, el psicólogo con sus herramientas, la psiquiatra con las suyas, la doctora de medicina china con las suyas, el masajista con las suyas. De tal manera que cada uno con sus herramientas, una vez que lo ha visto, ya puede aplicarla y puede ayudar al paciente. ¿Bien? Entonces, no solo hay que tener pacientes, sino que hay que ser, evidentemente, una sonrisita saldrá, hay que ser pacientes con nosotros mismos, de tal manera que nos permitamos el espacio de tiempo y exigencia que nos facilite ver realmente qué hay que hacer con esa persona. ¿Bien? No os exijáis la inmediatez de decir, debería saberlo ya, debería verlo ya la respuesta, debería entenderlo y poder poner las agujas inmediatamente y resolverle la vida a esta persona.
Esto no existe. Esto, a veces, a nosotros, por ejemplo, un servidor que trata a muchos pacientes, y el tiempo que un servidor tiene de pensar en lo que está haciendo con el paciente es muy pequeño, muy pequeño. Son 30 y pico años ya dedicándonos a tratar con la medicina china. Esto significa que ya tenemos un margen de experiencia que a mí personalmente me permite poder tomar decisiones muy rápidas en cambios en los tratamientos y ver con claridad ciertas cosas que al principio me costaban muchísimo, ahora me cuestan menos. Aún así, siempre nos encontramos, o siempre me encuentro, con pacientes que de repente se nos ha atascado y es como, ¡ay, espera! Y me vuelvo a sentar, vuelvo a leer toda la historia clínica del primer día, vuelvo a revisar todas las analíticas, vuelvo a ver todo lo que hemos hecho y qué me ha ido contando el paciente, que vamos anotando, y vuelvo a verlo todo, vuelvo a intentar entender qué es lo que está pasando y qué se me escapa, o qué no se me escapa, o qué, dónde me he equivocado, dónde he dado una solución que no era la solución y creía que sí, ¿no? Y vuelvo a preguntar al paciente otra vez. A mí es fácil que en consulta me vean preguntando, vuelve a contarme cómo es tu dolor de hombro, por poner un ejemplo, ¿no? Y me lo vuelve a contar el paciente. Y vuelve a la semana siguiente, ¿qué tal estás? Pues sigo igual, me sigo doliendo. Vuelve a contarme cómo es tu dolor de hombro. Esto me permite a mí que mi cerebro pueda entender, integrar, volver a replanteármelo. Venga, vamos otra vez. Ya tengo la referencia de lo que he hecho hasta ahora. Vuelve a contármelo otra vez. Me va a decir lo mismo, pero lo que me va a decir lo mismo, mi cerebro ya tiene un patrón de lo que creía que era y ahora parece que no, cuando ya hemos dado un tiempo de recuperación y no lo hemos obtenido, ¿no? Entonces, bueno, me pongo en este caso como ejemplo en el que pueda parecer que las personas que llevamos más tiempo es como, venga, van sobrados y es como, son, madre mía, son que artistas, lo hacen todo a la primera. No es verdad, no lo hacemos a la primera, ya nos gustaría, y ya nos gustaría poder curar y ayudar a todo el mundo, y tampoco es verdad, no podemos ayudar a todo el mundo. A mucha gente sí, todo el mundo no. Y os invito, insisto, a que seáis pacientes, que le dediquéis un ratito de un esfuerzo, por supuesto, y margen de tolerancia y paciencia en este sentido de permitiros el espacio para pensar con tranquilidad, para repensar lo que estáis viendo, para escribirlo en un papel, dibujarlo, ubicarlo, y hasta que no lo veáis con claridad no toméis determinadas decisiones. Cuando ya lo habéis visto con claridad y decís, vale, por aquí, es por aquí, pues ahora nos lanzamos y utilizamos las herramientas que conocemos, que creáis que son las necesarias para el paciente. Y la cosa irá bien, si ya lo sabéis, que cuando se hace así la cosa va bien. Siempre, siempre no. Muchas veces sí. ¿Qué ganáis? Que lo estáis haciendo con honestidad, que os estáis entregando con honestidad y que no podéis decir que no habéis hecho todo lo que estaba en vuestra mano. Esto os permitirá dormir con tranquilidad por la noche con cada paciente. Si no, pues a veces las cosas se os podrán complicar y no dormiréis, claro, evidentemente. Y bueno, pues hasta aquí. Espero que os sirva como ejercicio para este verano, aquí en el hemisferio norte del planeta, veranito, y que podáis aplicarlo, disfrutarlo. Es un pequeño apunte, nada más, que supongo que todo el mundo conoce, que todo el mundo ya aplica y que es lo más obvio del mundo. Aún así, quería recordarlo para que lo pongáis en práctica. A todos nos sienta bien volver a esa primera clase que recibimos, que nos impactó, de medicina, y que nos llamó, nos encandiló el profesor o la profesora y nos enamoró de la medicina y de la investigación y de descubrir la vida y de ayudar y favorecer la vida, ¿no? Entonces, permitíos que eso siga fluyendo en vuestro día a día con cada uno de los pacientes, que cada paciente en su individualidad sea ese pequeño reto en lo que conocéis y sabéis y manejáis muy bien con esas herramientas que habéis aprendido y ese conocimiento que tenéis, que no se necesitan grandísimos conocimientos, se necesita a veces nada más ese espacio para ver,
poquito mejor cómo aplicar esa herramienta que manejáis tan bien. Y lo vais a hacer maravillosamente. No me cabe duda de que ya lo hacéis muy bien y que dentro sabéis que podéis ir mejorando porque ya lo hacéis. Ya vais mejorando cada día, cada año. En lo que leéis, en lo que estudiáis, en los programas que oís de medicina, en los programas de radio, en las noticias que leéis, que oís, que os cuentan, en lo que compartís con otros colegas. Aprendéis todo el rato y vais mejorando. Y la experiencia con cada paciente. No podéis evitar mejorar. Como eso ya lo tenéis, a veces es solo ese margen de paciencia y de honestidad para daros al 100% en lo que os gustaría que cuando vais a un profesional en la salud hiciera con vosotras y con vosotros. Y nada más, hasta aquí nos vamos a despedir hasta octubre. Como hemos dicho y anunciado, entre medias iremos haciendo algún programa extra como el que nos queda por hacer de la tercera entrega de Patología Psíquica entre don Javier Lafuente y un servidor, don Javier Santiuste, y que la haremos con mucho cariño para que tengáis las 3 entregas, que como podéis imaginar es muy poquito de información, pero ya es algo para que nos coloque y nos dé pilas para poder entender y abordar muchas de las cosas que a lo mejor íbamos estudiando y que no las estábamos aplicando en esa dirección o cosas así. Y muy bien, ha sido un placer acompañaros hasta hoy en las ondas. Ha sido un placer ser parte de vuestras vidas con los podcasts, en vuestras casas, en vuestros viajes en coche, en vuestros viajes en el autobús, en el metro, en el tren. Ha sido un placer. Será un placer que la voz de este servidor pueda acompañaros por muchos años y espero no decaer en la ilusión que me produce el poder acercar la medicina china a tantas personas y no solo a nivel de profesionales que luego van a poder aplicar conocimientos en el día a día de sus consultas, sino a pacientes que pueden entender un poquito más la maravilla que es la medicina tradicional china y la maravilla que es la medicina occidental cuando se ejecuta de manera o se ejerce de manera honesta y con dedicación. La verdad es que el ser humano es maravilloso y puede llegar a lugares aparentemente milagrosos en la salud. Otras veces no podemos llegar porque nos queda mucho por descubrir y mucho por aprender. Y espero que tú, que estás oyendo el programa, seas una de esas personas que colabora en algún momento en la salud en este planeta. No solo en la salud física, en la salud mental, en la salud emocional, sino en la salud espiritual. No por el hecho de que ayudes espiritualmente a la gente, sino porque tú estás donde tienes que estar. Chao.